doctoresdeltiempo.com presenta Entre cómics. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre cómics. Doctor Snack, muy buenas. Muy buenas. Esta semana seguimos con el evento mutante de Marvel, en este caso con uno de estos números más de andar por casa, y luego además tenemos otras 4 novedades bastante rarunas. Bueno, las iremos viendo. Sí, las iremos viendo. Hay alguna llamativa, alguna que sirve un poco de cebo y otra cuyas circunstancias en el programa van a ser un tanto extravagantes, pero bueno. Bueno, ya llegaremos. Vamos a empezar primeramente hablando del número que corresponde esta semana de lo Hickman y lo mutante, que en este caso es el número 4 de House of X. 4 de 6, recordad, escrito por Jonathan Hickman, dibujado por Pepe Larraz con color de Marte Gracia, en lo que es uno de esos números... bueno, a ver, ya el número anterior tenía un cliffhanger, en plano cliffhanger. Este número ya parece un poco casi como de... ya... poner un poquito, hacer esas apuestas llamativas y agresivas y tal que suele hacer muchas veces Hickman en sus tebeos. Es como, esto es lo que hay, ¡pum! Sí, a ver, el tebeo anterior era el más clásico X-Men, o más clásico superheroico en realidad, con personajes en su mayoría de sobras conocidos, un objetivo claro, unos medios más o menos claros, antagonistas transparentes, o sea, ningún tipo de extravagancia ni nada de una magnitud excesiva. Es como, los X-Men tienen que ir aquí a hacer esto por estos motivos bien claros, con este antagonista de por medio. Ya está. Y terminaba una vez más de una manera que le queda... A ver, bien, no sé, pero al menos sí una manera habitual o esperable. Ese tipo de TVO que es un cliffhanger de ¡ay! Nuestros héroes conseguirán, con lo cual los pintaba de una manera concreta. Este siguiente número, también de House, retoma la acción donde se quedó, con lo cual es un cliffhanger de una semana, y a partir de ahí consigue construir o transformar un poquito esa misión superheroica en algo no totalmente diferente, ni muchísimo menos, pero sí en algo diferente, en algo con un alcance distinto y con un tono distinto. Tampoco nada ajeno a los X-Men, ni nada que vaya a concretar por motivos de spoilers, evidentemente, pero sí en algo que al mismo tiempo parece establecer un giro o ciertas apuestas, y ahí por otro lado también es algo muy típico de los X-Men. Yo he de reconocer que he disfrutado mucho este número. Creo que en cierto modo tiene unas fortalezas que echaba un poquito de menos quizá en los tebeos superheroicos en general, y de los X-Men quizá también en particular, que es, y yo lo dije un poquito desde el principio, que es por lo que me gusta también Hickman, por la sensación que transmite de que lo que está sucediendo, es gordo, es importante, es serio, es como, bueno, ya sabemos que esto es un tebeo de superhéroes, son personajes de ficción, pero lo que está pasando aquí tiene una relevancia para los personajes, tiene una importancia para el mundo que habitan, es un asunto, bueno, a ver, con los X-Men cuando no es de vida o muerte, ¿no? Pero realmente, y aquí también probablemente tiene mucho que decir Pepe Larraz, el tebeo tiene peso, incluso visualmente. A ver, está siendo una colección ya por el estilo de dibujo de Pepe Larraz y por el color que le suele dar Marte Gracia, como de un cierto peso, de una cierta gravedad, por decirlo de alguna manera, pero este número redobla sus esfuerzos por transmitir ese aire de estamos casi digamos a final de la película, ¿no? Al final de la historia. Es un momento crucial, un momento clave, es un momento donde hay que poner las cartas boca arriba y todo el mundo está intentando hacerlo lo mejor posible, y es un tebeo en el que hay alternativas por parte de protagonistas y antagonistas, en los que hay acciones comprensibles, lógicas, verosímiles por parte de todos los implicados,
Y no sé, la verdad es que yo he quedado muy, muy contento con este número. Estoy muy enganchado a ver cómo acaba esto. Sí, a diferencia de un Powers of Ten, que con arte de R.B. Silva le suele tocar un poquito equilibrar una balanza entre escenas muy muy cotidianas de diálogo y luego extravagancias un poquito más locas a lo largo de distintos puntos de la historia que quiere tocar. En el caso de House se permite ser un poquito más clásico y ahí es donde Larraz añade el peso extra que mencionaba, sobre todo cuando toca trasladar algún momento dramático. Y es posiblemente ese el punto más llamativo de este número. Ya hablamos la semana pasada y en algún otro momento previo de Hickman, sus grandes ideas, y Hickman y sus pequeños fallos o grandes fallos, depende cómo se mire, cuando toca trasladar carácter y cuando toca hacer transiciones un poquito más naturales y toca muchas veces en ocasiones incluso hasta ser emocional. Aquí hay cierto contrapeso. Quiero decir, todos sabemos, todos los que nos leamos este número, le podemos ver la trampa, entre comillas, o los parámetros en los que se mueve. Y también, por su final y por lo que conlleva, sabemos que es parte de, o el detonante de, uno de los detonantes de, la idea que tenga Hickman en la cabeza, lo cual no lo convierte en un TV alejado de cómo funciona él, pero al ser una escena mayormente de acción prolongada y al ser una escena de tinte dramático en buena parte, consigue un poquito hacer desaparecer en mayor medida sus defectos sin sacrificar los puntos fuertes que suele tener. Entonces el tebeo que se marca el equipo en este número 4 de House of X es un tebeo como más redondo, más sólido y evidentemente más compacto por lo que le toca contar. Los personajes siguen sin estar ahí del todo. Hay alguno que solo por presencia y por frases molonas y momentos de molado puede quedar bien, que es el bono de Cíclope, pero el resto siguen teniendo ese tinte un tanto instrumental. Larraz no es que haga lo que puede, es que se supera en los momentos emocionales, pero aún así sigue habiendo una barrera ahí que no consigue atravesar el TV. Es decir, si los personajes mal no están, y no es que sean estrictamente intercambiables, pero sigue faltando desarrollo. El único defecto, entre comillas, así que le puedo achacar, quizá muy evidente y en el apartado más emocional, es que a ratos no este TVO en concreto, sino la historia en general que estamos leyendo en House of X, a veces me traslada un poquito la sensación de estar leyendo como, ¿cómo decirlo?, una versión de los X-Men. Uh-huh. Es decir, como cuando ves una película y sabes pues que no son los X-Men de los TVOs, son una composición de pues lo que los creadores entienden que es importante o es relevante o necesitan para la historia. Y a veces, y dependiendo qué es lo que sucede y cómo se comportan los personajes y las escenas que tienen, esa es la única cosa que le achaco, que a veces da mucha sensación de que esto es los mutantes de Hickman, no tanto como la etapa de Hickman, digamos, en los mutantes, como la historia de Hickman con mutantes, es decir, de una manera como muy orquestada, muy pues igual dejo fuera lo que no me interesa, me invento lo que necesito y uno lo puede leer también quizá con esa cierta distancia de decir, bueno, estos en realidad tampoco son estrictamente mis X-Men, ¿no? Los que vengo leyendo desde hace 40 años, son la versión que Hickman ha cocinado de ellos para contar su historia. Bueno, como siempre al final, quiero decir, lo mismo puede pasar con Whedon, lo mismo puede pasar con Morrison, lo mismo puede pasar con Claremont. En realidad, quiero decir, al final no es una cuestión de cuánto tiempo pasa el creador en la serie, cuánto peso tiene, el impacto que consiguen en el tiempo que tiene. Sí, a ver, lo que está pasando en Powers of Ten tampoco ayuda a aliviar
ciertas sensaciones. No, claro. Porque hasta que esto no esté realmente terminado, en realidad sabemos bastante poco de qué terreno estamos pisando exactamente. Entonces, mientras tanto, a mí me parecen unos tebeos interesantísimos de leer. O sea, me lo paso pipa leyendo y los disfruto un montón. Y hacía muchísimos años que no agarraba tebeos de mutantes diciendo me voy a leer un número de mutantes, en plan, con ganas. Sí. Pero no sé. A ver, el problema es que la situación es una situación un poquito de doble filo. Por un lado tienes esta doble miniserie / evento que te permite hacer lo que te dé la gana, que es exactamente lo que está haciendo el equipo creativo. Pero claro, como estás haciendo lo que te da la gana y lo que te da la gana es de un alcance bastante exagerado, porque pues el guionista es el que es, también es cierto que estableces una distancia. Y sí, luego tienes las propias series de los mutantes, una vez que termine esto, que creo que están todas o casi todas ya anunciadas, con lo cual tampoco hay demasiada tensión a ese respecto. Es más una cuestión del cómo. Entonces, por un lado, te estás permitiendo contar historias muy locas, que mola bastante, pero sigue estando ahí presente el hecho de que estás contando historias muy locas, porque hasta qué punto necesitas cierto calado. Es como cuando tienes un evento con viajes en el tiempo o este tipo de cosas, es como hasta qué punto consigues trasladar bien la idea. Y en este caso concreto está consiguiendo hacer un tebeo muy satisfactorio, muy llamativo, con golpes de efecto, momentos dramáticos, ideas muy locas y muy grandes, y eso está bien, pero está manteniendo parte de la atención o parte del atractivo a base del misterio que pueda haber, del cómo llegamos al final de la serie, cómo llegamos a esas colecciones que están en un futuro, quiero decir. Entonces, la sensación que da en general es de que cualquiera de estos números, como pasa en este, como pasaba hace unos cuantos en Powers of Ten, da la sensación de que podría y va a dar volantazos que le puedan permitir terminar la colección como quiera. Quiero decir, lo puede hacer ahora, lo puede hacer en el siguiente, lo puede hacer hace 3 números. ¿Hasta qué punto puede no emocionarme, por decirlo de alguna manera, lo que pasa en según qué tebeos, cuando sé que están sujetos al volantazo más mínimo? Es como contraer en 2 miniseries, o en una miniserie de 12, depende cómo se quiera ver, el ciclo superheroico en general. Es como hasta qué punto entonces puede importarme la etapa de Claremont si sé que años después, no se trata de eso, pero esto lo reduce a un lapso tal, es como hasta qué punto puede importarme House of M si sé que es un evento loco de Bendis que luego va a terminar como le salga de él, por poner un ejemplo. Entonces es una sensación rara porque somete al lector de superhéroes a una tensión a la que está acostumbrado y que se la camufla con grandes conceptos, pero sigue presente, lo cual de un tebeo realmente interesante, pero no exento de sus fricciones. Sí, respecto a esa pregunta que hacías, mi respuesta suele ser más bien poco. Es que de cuánto me suele importar la trama, el no sé qué, de algo como House of M, cuando sabes que al final, pues más bien poco. Claro, de una cosa como Age of Ultron, cuando pues más bien poco. Aún diría más, y igual alguien me va a pegar por decir esto, pero cosas como Siempre Vengadores, pues más bien poco. Es como, pero bueno, es una valla que tiene que saltar entonces el tebeo para conseguir emocionarte y capturar tu atención. Sí, quiero decir, a ver, lo que quiero decir es que, curiosamente, creo que Hickman es un autor mucho más atractivo para mí como lector, por el tipo de lector que soy, con su acercamiento más misterioso, cerebral, de grandes ideas, que otros autores que intentan ser más emocionales, más emotivos, más, ay, la muerte de este no sé qué alternativo que estuvo casado con no sé quién, que han tenido unos hijos. Es como, me la sopla, no sé quiénes son, quiero decir, no realmente no conecto con ellos porque los he leído muy poquito y en cualquier caso sé que son versiones alternativas, ¿no? Mientras que esto digo, bueno, oye, planes dentro de planes organizados,
dramatizaciones, grandes apuestas. Bueno, claro, me interesas. Pero al final también depende de lo acercado, de lo acertado, perdón, del acercamiento. La semana pasada terminamos de leer Spider-Man Life Story, que es su propia cosa en 6 números, hiper breve, su propio Spider-Man, su propio universo, y es un TVO que engancha emocionalmente varias veces a lo largo de su miniserie, que el último es brillante a ese respecto, pero que no sea el Spider-Man no impide que... Ningún problema con Elseworlds, con What Ifs, con lo que sea, es decir, ningún problema con algo que sea su propia entidad de principio y final. Más problemas con cosas que son, alternativas, versiones, cosas... A ver, siempre es más difícil hacer en más distintos encajes de bolillos, eso está claro, pero ya te digo, es algo que me resultaba peculiar porque es una dinámica en la que el lector de superhéroes está acostumbrado. No importa qué superhéroe lea, es como el Batman de ahora, no es igual que el de hace 5 años, ni será igual que el de dentro de 5, da igual que etapa de los mutantes, de Daredevil, de Superman, no van a ser iguales, algunas beberán de otras, otras no, y el lector está acostumbrado a eso y conecta con el TVO o no, independientemente de la caducidad, entre comillas, del planteamiento de ese TVO. Lo que digo es que los eventos y las miniseries y este tipo de formatos más reducidos llevan esa tensión un poco al límite, y con Hickman y el tipo de historia que ha planteado aquí todavía la fuerza aún más. Es decir, sabiendo que cualquier cosa puede cambiar en cualquiera de los números, es hasta qué punto tienes que hacer un buen TVO para que no te explote en la cara. De momento no me parece que le haya explotado en la cara. Para nada. Simplemente digo que tiene una tensión extraña pero interesante. Sí, estoy de acuerdo. Vale, pues House of X número 4 de 6, Jonathan Hickman, Pepe Larraz y Marte Gracia para Marvel. Y vamos a saltar a continuación a Dark Horse para hablar de Everything número 1, escrito por Christopher Cantwell, con apartado artístico de INJ Cuthbert. En este TVO que pues aparentemente es algo así como muy mundano, cosas de grandes centros comerciales, y pues bueno, que tiene su chicha, por decirlo de alguna manera. Sí, la acción nos sitúa en un pueblo de una ciudad pequeña de Michigan en 1980, y el pueblo está emocionado por la apertura de un gran centro comercial llamado Everything, que lo tiene literalmente todo. Cualquier cosa que puedas encontrar está ahí. Y básicamente el TVO lo que causa es una tensión a través de lo extraño que pueda parecer la tienda, o lo alienígena, o lo alienante incluso, que pueda resultar las reacciones de los ciudadanos a tenerlo todo ahí, a hacer colas, moverse como rebaños y tal, y unos cuantos sucesos extraños que empiezan a tener lugar en la ciudad que en principio no parecen estar relacionados, pero... Entonces, de esa tensión extraña, de ese no saber lo que pasa ni por qué, y de algún que otro momento, no exactamente terrorífico, pero sí algo siniestro, se nutre el TVO. No es un planteamiento tampoco hiper novedoso, pero está planteado de manera bastante curiosa. Yo he de decir que tengo sentimientos muy encontrados con este TVO. Hay una cierta sensación general en su lectura respecto a el ambiente general que crea y la idea así flotante que parece tener, que me gusta, que me resulta atractivo. Visualmente es un TVO que me gusta bastante, me parece que está contado bien, es un TVO que sabe callarse, que sabe dar contexto simplemente por la narración, por el dibujo, pero también me parece que en cuanto a escenas, en cuanto a lo que nos muestra y en cuanto a la información que nos da, está un poquito desordenado, está un poquito, creo que falla un poquito respecto a qué es lo que quiere hacer llegar de información, digamos, al lector. A mí se me ha quedado en ese sentido muy corto, quiero decir, un golpe de efecto al final, rollo cliffhanger, entre medias alguna escena un poquito de estas de desorientar y tal, y digo, vale, todo esto está muy bien, pero de momento no me ha atado prácticamente nada de lo que ha pasado a nada. Le cuesta un poquito, de alguna manera, trasladar las ideas de manera eficaz, o establecer al menos un ritmo atractivo. Me pasa un poco lo mismo que a ti, que
me gusta bien me gusta cómo plantea las escenas que plantea, cómo retrata a los personajes, cómo hace las cosas, pero a la hora un poquito más macro de atar esas escenas entre sí o de pasar de unas a otras, me da la sensación de que no termina de acertar. Presenta un elenco relativamente amplio entre personajes principales y secundarios y tampoco pasamos demasiado tiempo con ninguno de ellos, y los momentos que pasamos con ellos son en ocasiones bastante vinculados a lo que quiere contar el TVO o extraordinarios en su propia naturaleza, lo cual hace difícil que tengamos una base de unos cuantos de los personajes, no de todos. Algunos lo vemos en situaciones más cotidianas, pero es complicado conectar con los distintos personajes, 3, 4 personajes principales que hay, porque los vemos de manera muy esporádica y las distintas escenas entre ellos de alguna manera no fluyen bien a lo largo del TVO. No hay ningún tipo de paralelismo que funcione bien, no hay una serie de justaposiciones entre lo sobrenatural, lo extravagante que va a suceder y lo cotidiano. No hay tampoco una progresión. Sí, el TVO termina de manera más extravagante de la que empieza, pero no hay una progresión natural en ello. Va dando ciertos altibajos, no es un continuo de cada vez más raro y más extraño y más sobrecogedor y más... No. Va dando ciertos tumbos, lo cual hace que el número 1 sea un poco más incómodo de leer de lo que debería. A ver, para empezar, no hace tampoco una apuesta especialmente claro por protagonismos. No. Son... Bueno, más o menos, pero no realmente. Puedes tener quizá 3 personajes más o menos importantes, principales, sí, a los que seguimos. Una protagonista más o menos clara, de la cual es posible la que menos sepas de ella en según qué casos. Tienes también un chaval joven, tienes también un tío más mayor, y no sé, quiero decir, realmente no sé qué pensar. Quiero decir, te termino de leer este TVO y he dicho, ok, vale, pasan cosas raras. ¿Y qué? ¿Y qué? O sea, quiero decir, ¿qué papel juega realmente el centro comercial en todo esto? Si es que juega algún papel. Porque, bueno, a ver, da a entender como que sí, algunas cosas, pero incluso en los momentos en los que parece estar pasando esas cosas raras, reconozco, a ver, ya sabéis que yo suelo ser especialmente duro de mollera a la hora de conectar las cosas, pero me cuesta un poco conectarlas. Es como, vale, aquí hay una escena un poco rara, le está pasando algo a la protagonista por alguna cosa en concreto que tiene que ver con esto, va, ¿y qué? Bueno, es que el TVO por su propia voluntad es inconexo, quiere mostrar las acciones tanto fuera como, o sea, tanto sin relación con el centro comercial como en relación con él, de los 3 personajes principales que tiene. Pero no hay tampoco un hilo conductor, porque uno de los personajes promete tener una relación muy directa en siguientes números, pero es uno de los que menos sale en este. Otro personaje ni tan siquiera vive en la propia ciudad, sino que está un poco más alejado y sin embargo es el que de manera más directa sufre ciertos encontronazos con el centro comercial. Mientras tanto, nuestra protagonista a nivel teórico, que es la que más, posiblemente más escenas tenga, es la que más alejada está de la situación general del centro. Es complicado. Y a veces parece que dé un poco bandazos. Es como... O sea, aparece aquí en una escena, luego aparece aquí en otra. Oh, vale. A ver, el propio guionista al final habla de su niñez en Chicago y su fascinación con los grandes centros comerciales y lo peculiar que era de un Toys R Us, que era el gran sueño de un niño, donde estaba todo ahí, pero al mismo tiempo era un Toys R Us que parecía estar permanentemente infestado por grillos. Y volviendo, la idea es como, pero realmente es como si esa condición de atracción del centro comercial fuera fruto de algún tipo de pacto con el diablo o algo así, que es donde empiezas a tener igual flashbacks de la tienda de Stephen King o Dios sabe qué rarezas. Pero lo más gracioso de todo es posiblemente la reflexión final, que es como si el centro comercial este fuera como el Hotel Overlook del Resplandor. Ajá. Dices tú, ¿realmente vas por ese camino? Y si vas por ese camino,
¿por qué este número 1 es así? No sé, es una sensación muy rara. Igual funciona bastante mejor una vez que hayan pasado unos cuantos números y tengas más tiempo con cada uno de los personajes, pero ahora mismo es excesivamente inconexo, le cuesta muchísimo arrancar y eso el lector lo sufre. Sí, la verdad es que ya digo, por lo demás es un TVO que me parece que puede merecer la pena, que puede estar ahí. Que es una cuestión de que una de dos, o yo me entienda con el TVO o el TVO se entienda conmigo, ¿no? Igual es una cuestión de un número más o un par de números más, o quizá pues nunca nos vamos a entender y pues hasta aquí llegamos. Está lo bastante bien hecho y es lo bastante interesante y nos resulta lo bastante atractivo como para ser el clásico número con el cual normalmente no coincidimos demasiado con cómo está hecho el TVO, pero lo que hay detrás es bastante interesante como para decir, bueno, dame un número 2 y ya veremos por dónde van los tiros, pero también tiene la suerte está en esa cuerda de floja de tener el apartado artístico que tiene, porque con algún otro tipo de estilo yo lo había mandado ya de una patada al cajón de los olvidos. No sé, es realmente complicado ese tipo de conjetura. Igual hubiese funcionado mejor, que si no puedes cambiar al artista mágicamente y que de repente fuera el estilo más barroco, más sucio, más otra cosa, y sin que cambiase el planteamiento del TV, o sea que... No lo sé. Bueno, en cualquier caso, pues aquí está, iremos viendo si sigue apareciendo o no. Everything, el número 1 de Christopher Cantwell y NJ Cuthbert para Dark Horse. Y vamos a hablar a continuación pues del número juguetón y del número engañifa de la semana, que es ni más ni menos que Legion of Superheroes Millennium, número 1, y en 1 se va a quedar, porque que yo sepa, esto es un one shot. 1 de 2. 1 de 2. Uy, vamos a tener 2 números. Vale, venga. 1 de 2, escrito por Brian Michael Bendis y en el apartado artístico una amplia variedad de autores. Sí, 4 dibujantes, 4 entintadores para los dibujantes, aunque algunos de ellos se repitan, y 4 coloristas. Con lo cual, pues, ya te van avisando de que vale, es un TVO dividido en al menos 4 trozos más o menos bien definidos. Y una vez que agarras el TVO y ves que es una historia un poquito futurista, extravagante, de viaje a través del universo DC, con Rose, que la hemos visto hace poco en Action Comics, porque Bendis es así, de protagonista y al mismo tiempo narradora, de alguna manera hace de este TV una especie de cebo multiartista para una hipotética, menos que hipotética, futura colección de la Legión de Superhéroes, pero desde luego es el cebo más extraño que he visto en mucho tiempo. Al menos tiene la cualidad de saber saltar de escena en escena a tiempo para no aburrirte. Uh-huh. Yo reconozco que no tengo el mismo enganche ni emocional, ni conozco lo mismo algunas partes que se nos muestran aquí que otras, pero todas se pueden leer bien, el contexto que se nos da es suficiente, es Bendis, a veces es más que suficiente o demasiado, dependiendo un poco cómo lo mires. No soy amigo de estas historias narradas en voz en off, quiero decir, no es un recurso que me gusta, pero reconozco que está pues bien empleado, no se hace tampoco súper pesado ni mucho menos, y pues lo vas leyendo. El alcance de la historia en sí, pues tampoco sabría decir por qué la necesidad de hacer estos 2 números de puente antes de lanzar una colección de la Legión, pues tampoco tengo ni idea. No sé, pues... No lo sé, a mí la verdad es que me ha costado muchísimo entrar. La primera parte, el apartado visual lo lleva Jim Lee, la segunda parte Dustin Nguyen, y pues poco a poco me he ido templando, pero empieza de manera tan clásicamente superheroica que me ha costado mucho, y las explicaciones que realiza al principio sobre quién es el personaje protagonista y cómo funciona, pues entiendo que vienen bien para el TVO, pero a mí me patean en general el hígado, porque es... Hombre, sí, para los que estamos leyendo Action Comics encima son redundantes. Encima redundantes, sí. No es el caso para todo el mundo, evidentemente, pero en ese caso encima son redundantes. La segunda sección de Dustin Nguyen está algo mejor, pero también transcurre en un escenario con el cual nunca he conseguido conectar, y verlo reflejado aquí no ayuda. Ahora bien, la tercera con Andrea Sorrentino de repente ha sido como volver al hogar.
Es como, a ver, esto es una historia de una mujer con unos poderes, un poquito de naturaleza complicada, que está atrapada en un tiempo que no es el suyo y desorientada, y lo hace Bendis y Sorrentino. Este TVO ya lo he leído. Solo que había mutantes de por medio. A ver, el enfoque es distinto y el terreno por el que se mueve es terreno DC puro y duro, además, lleno de todo el homenaje de la galaxia. Pero de repente esa familiaridad me ha hecho que me sienta un poquito más cómodo, y también es alguna de las partes más llamativas del TV visualmente, porque Sorrentino, y cuando llegamos al final con Andrea Lima Araujo y parece que el TV por fin encuentra lo que quiere contar de verdad y no todas las trampas que lo han precedido, pues de repente como que digo, vale, que iba de esto el TVO. No sé si quiero leer la segunda parte, pero al menos he terminado divirtiéndome. Sí, en ese sentido el TVO va de menos a más. Quiero decir, va siendo menos cargante cada vez, también en parte porque el propio contexto en el que el tiempo se va moviendo a través del TVO, entre comillas, te va obligando a menos explicaciones. Como cuanto más cerca estás de la continuidad actual del universo DC, más cuidado tienes que poner para no joder nada. Y por lo tanto, pues tienes que andar un poquito con pinzas, y como es el principio del TVO, dar algunas explicaciones, algo de contexto. Conforme va avanzando y nos vamos alejando más, y sobre todo, a pesar de todo, el universo DC, como le pasa también al universo Marvel, tiene un montón de grandes lagunas en sus timelines, como pues en sus líneas temporales, como pues sí, entre el año no sé qué y no sé cuántos, pues 2000 años de aquí cosas. Sí, que tampoco hay necesidad de ser oficialista con las cosas ni estar en continuidad, pero bueno, los guiños parece que se agradecen. Y también el tono va pasando de una cosa súper derrotista, súper urgente, súper oscura, súper tal, a algo un poco más de, bueno, vale, va, que ya llevamos mucha mili encima ya de tiempo de esto con el paso de las eras, y nos vamos, el personaje también se va adaptando, va cambiando su actitud también ante lo que está pasando, y bueno. Sí, el TVO se mueve de lo superheroico a lo dramático, de lo dramático a lo extravagante, y de lo extravagante directamente a lo más ligero y comédico, con lo cual pues termina gustando más el TVO al final que cuando empiezas. Pero no sé si es mi rollo. Y realmente, aunque fuera mi rollo, me queda un número más y luego se supone que... Legión de superhéroes. Ya, pero ¿cuál de los 4 rollos es esa colección? Va a ser esa colección. No, es ninguno. El asunto. Es como... Ninguno, será su propio rollo. Esto es una manera... A ver, esto... Esa es la diferencia. Es como no me puedes vender una colección concreta si no me muestras cuál es su rollo. Voy a contarlo como lo pienso. Como hago habitualmente. Todo esto es una excusa para que en la próxima colección de la Legión de Superhéroes tengamos a Rose. Sí, hasta ahí puedo entenderlo. Entonces, en vez de empezar en el número 1 y... hostia, una Rose aquí, pero esto qué mierdas es, pero qué me estás contando, estamos en el siglo 31, lo que fuera, en el siglo no sé qué mierda Bendis que me estás contando. Pues Bendis se ha fabricado 2 números de puente en los que pues va a hacer llegar al personaje de alguna manera hasta el siglo 31. También toca algún tipo de reintroducción del grupo, o sea que... Pero básicamente es eso, es como este personaje me mola un montón y voy a hacer con él lo que quiera y voy a juguetear con él. Puedo entenderlo, puedo disculparlo y hacia el final del TVO puedo disfrutarlo. Ahora bien, si luego la Legión de Superhéroes no es ninguno de estos 4 rollos, sobre todo el del final, y si luego en la Legión de Superhéroes voy a tener que comerme varias páginas explicando por qué está Rose ahí, mi reacción va a ser: Bendis, vete a la mierda. Pues ese es el asunto. Vamos a ver si consigo encontrar así rápidamente alguna clase de... ¿Quién se va a hacer cargo de la Legión de los Superhéroes? Sí. A ver, dame un segundo. Confirmada serie regular, Legión de los Superhéroes. Toma. De Bendis y Suk. Vale. Espero que Suk se encargue del segundo número de esto, porque si no... Entonces, bueno, entre medias, pues efectivamente esta cosa de 2 números de Millennium con pues personajes dibujados por, hemos visto a Jim Lee, a Nguyen, a Sorrentino, a André Lima Araujo. Vale, creo que nos queda Nicola Scott
Booster Gold, Jim Cheung, algo que tiene que ver con Omax, Jeff Decal, algo que tiene que ver... O sea, otra fiesta. No sé, of War, y Legion of Superheroes, que es, me imagino que es el final, dibujado por Ryan Suk. Por fin, sí, o sea, tengo que atravesar 7 TVOs hasta llegar al 8º TVO. Una vez lanzados los 2 números a modo de preludio, comenzará la serie regular con Bendis y Suk, donde se explorará este nuevo futuro del siglo 31 de DC. Toma, Jeroma, a la venga. Pues bueno, pues no sé. A ver, si mantiene el ritmo de la segunda mitad del TVO, todavía. Si vuelve a perderse, como en la primera mitad, pues ya no estoy tan interesado. De todas formas, a ver, es la típica cosilla así de 2 numeritos ligera, que bueno, pues tiene su gracia. Y bueno, pues Bendis en algunas declaraciones, pues siendo muy Bendis, con cosas como es gracioso porque hay 34 personajes principales. Le falta a la transcripción un jejeje detrás. Vale, Bendis, tío, lo que tú digas. Que se divierta, quiero decir, al final como cualquier otro jugará con sus favoritos, o sea que... Creo que en teoría, a ver, a finales de este mes o a principios de octubre. Pues ya se pueden dar prisa con el segundo número, entonces. Pues sí, es lo que hay. Bueno, pues este número un poco raro. Legion of Superheroes Millennium, número 1, de Brian Michael Bendis y varios autores para DC. Bien, pues hemos pasado por Marvel, por Dark Horse, por DC. Todavía no hemos pasado, o no habíamos pasado hasta ahora, por Image, con Pretty Deadly, The Rat número 1, escrito por Kelly Sue DeConnick, dibujado por Emma Ríos, con color de Jordi Beller, en lo que es el número 1 de un nuevo arco de esta colección Pretty Deadly, por la cual tenemos cierta predilección, yo al menos. Pues sí, a ver, le tenemos mucho cariño a la colección en los 2 volúmenes que lleva hasta ahora, nos encanta el tono que tiene, lo misterioso, mágico e intrigante de sus historias y pues... quiero decir, el estilazo de Marrios es una puñetera maravilla. Entonces siempre le hemos tenido mucho cariño y había ciertas dudas de qué hacer con el número 1 de Rat, porque curiosamente Pretty Deadly es una de esas colecciones que suelen acabar con cierta facilidad relegadas al tomo. Sí, en mi caso leí creo 3 números probablemente del primer arco y dije, esto me lo voy a leer entero, van a ser 5 números, me lo voy a leer entero cuando salga en castellano, y con el segundo arco argumental hice 3/4 de lo mismo, y con este... Directamente leíste un número, creo. Sí, el primero, pues por ver un poco de qué cuerda iba, seguramente lo comentamos también en el programa, quizás no, ahí ya dependería un poco de lo cabezota que me pusiera. Y pues ahora 3/4 de lo mismo con el tercer arco. Sí, ahora ya avisamos, las circunstancias van a ser las mismas. Quiero decir, que nadie espere ver números de Pretty Deadly en Los Irresistibles en meses posteriores, pero que no verlo ahí no signifique nuestro desinterés por la serie, ni mucho menos. No, es más, tengo después de haber leído este primer número de The Rat la firme convicción de que este arco me va a gustar y mucho. Sí, a ver, simplemente es eso, es como hay como mayor comodidad de leerlo todo junto, y dado que normalmente no se suele retrasar demasiado aquí y que la edición de Astiberri suele ser realmente buena, pues directamente lo solemos dejar ahí. Ahora bien, ¿qué cuenta este volumen de The Rat? Porque claro, la historia se va trasladando de bote en bote, pues nos sitúa en los 30, en Los Ángeles. Con lo cual ya podéis imaginar el tipo de tono noir que tiene el TVO. Sí, es una historia noir 100%, dentro evidentemente del cosmos de Pretty Deadly, con sus características, con su tipo de personajes y con sus personajes recurrentes también, que forman parte de la narración, digamos, general. Sí, de la mitología de la serie. Pero sí, vaya, es una historia noir. Yo he de reconocer que, aunque me gustó el segundo arco, se me hizo durillo. Es decir, para empezar, el tema este de la Primera Guerra Mundial, que decir, se me atraganta en general, y me costó un poquito más quizá conectar que otras veces. Aquí he entrado desde la primera puta página en la historia a fuego, y creo que, ya digo, voy a disfrutar un montón. Bueno, de hecho, ya estoy disfrutándolo porque el primer número me ha gustado mucho.
va a ser muy duro pasar de los siguientes números. A ver, estaba en general claro, por esto he comentado de la inclusión en el programa, que tenía más o menos claro que un TVO contado, de Pretty Deadly contado con este giro, este enfoque de TVO noir, te iba a convencer bastante más, o te iba a entrar bastante más fácil, sobre todo, porque convencer o no hasta que termina el volumen entero es complicado, te iba a entrar bastante más fácil que un TVO bélico de la Primera Guerra Mundial, las cosas como son. A mí me ha gustado bastante, y eso que lo noir normalmente me suele raspar, pero me gusta porque empieza de manera relativamente contenida y concreta para lo que suele ser en ocasiones un volumen de Pretty Deadly. Los mecanismos habituales, entre comillas, aunque los trate de otra manera, y el enfoque habitual sigue ahí, con su metahistoria y sus distintos nexos. El asunto sigue ahí y la narrativa visual sigue siendo una delicia, el color de Jordi Vela sigue siendo una maravilla, pero es eso. Esta vez a mí lo que me ata es lo Pretty Deadly, por decirlo de alguna manera, y que es un tema brillante, más que el enfoque noir. A mí el enfoque noir me pierde, y de hecho hay algún, en las páginas después posteriores van haciendo una especie de pequeño bosquejo de lo que les gustaría que fuesen los arcos. Creo que tienen previstos hasta 5. Y creo que voy a disfrutarlos prácticamente todos, porque es decir, creo que hay por ahí previsto alguno más de toque romántico, que estoy deseando ver cómo diablos encajan en las autoras ese toque, digamos, más romántico, pero seguramente será una pocholada de TVO. Y no recuerdo el último exactamente que era, creo que va a ser ya más un arco de cierre, de atarlo todo y tal, que pues evidentemente para los lectores de largo recorrido de la colección, el arco final donde todo se vaya atando y todo tal, pues va a ser la hostia. Sí, es gracioso, porque era algo que no me esperaba en la sección de correo del tío, de repente encontrar con un escrito de Kelly Sue y Dema explicitando según qué cosas del enfoque y de la estructura, desde el volumen 1, de mira, pues queríamos esto, lo enfocamos de esta manera, aunque comenzó con esta idea tal y cual, volumen 2 esto, volumen 3 ya habla de qué es eso. Es como además comenta un poco las preguntas que se hace, que explora cada volumen por esa manera, y en este caso el tono noir y tal, y el otro tipo de subhistorias que tienen bebidas y tal, y sí, el volumen 4, que por ahora dicen que quieren encajarlo en 3 números, ya llegará el tiempo y las necesidades que tenga la propia historia, que es eso, es como tus vikingos y Norteamérica y tu estilo de cómic romántico, y es como decir, no sé cómo, pero quiero leerlo ya. Es como, pero acabas de leer solo el primer número de este volumen, pero quiero ya este volumen y el siguiente y el último. Porque sí, en el último habla ya del final, de los 3 niveles narrativos que tiene el TVO y de cómo lo quieren cerrar y en torno a qué cuestión maneja ese volumen y tal. Y es eso, es como él ha creado a base de una explicación muy pequeña, en unos pocos párrafos, un montón de hype sobre una colección que ya nos encanta. Sí, a ver, es una colección un poquillo más durilla de tragar de lo que viene siendo tu TVO estándar de andar por casa habitual. Es decir, normalmente los temas están ahí, pero nunca están súper explicitados. Normalmente las tramas están y los personajes están ahí, pero no suele hacer un especial, o no suele tener un especial cuidado ni interés en recordarte qué personaje es este, ni por qué no, los que son, digamos, un poco los que van repitiéndose. No es ese tipo de historia, quiero decir, apuesta más por la atmósfera, apuesta más por... Sí, por tocar los temas, por establecer una serie de... su propio lenguaje simbólico, según qué medida, su propia mitología. Entonces, bueno, a ver, no es tampoco como para decir, bueno, pues voy a empezar a leer Pretty Deadly por el número 1 de The Rat, que me han dicho que es noir y que mola bastante. Hombre, es un poquito más áspero de lo que suele ser la media habitual, aunque la media habitual es bastante baja. No diría yo que es áspero a nivel Redlands, porque creo que es lo más áspero que suele haber en las listas habituales de lectura, pero es su propio demonio, aquella serie.
Sí, bueno, no te creas. Los últimos números, que ya no recuerdo cuándo fue el último de Southern Bastards, tampoco suele ser a veces... No, pero es un cómic mucho más transparente. Sí. Por decirlo de alguna manera. No sé, yo le tengo mucho cariño y tengo muchas ganas de leerlo, pero como ya hemos dicho, será cuestión de que salga el volumen completo. Sí, no, pero... Adoro lo que hace este equipo creativo. A veces, porque consigue que a veces lea sus tebeos y diga, no lo he pillado todo. No, relectura. No, esto requiere una lectura... A ver, una lectura a veces que vaya más allá de lo obvio, de lo evidente. Es decir, es un tebeo que a veces... necesitas, a veces no, siempre, si quieres realmente leerlo, necesitas prestar atención a lo que estás leyendo. Reposarlo y releerlo. No se trata solamente de leer los textos que vienen en los bocadillos o en los captions. Y mirar los dibujos, no. Nunca se trata de eso con un tebeo, pero... Bueno, pero hay muchas historias y muchos tebeos que puedes, digamos... puedes absorberlos de una manera mucho más sencilla, mucho más rápida, mucho más superficial y haberte quedado con el 90% de lo que el tebeo tiene. Y hay otros tebeos que con una lectura superficial de los de 5 minutos, pues te has quedado justo con el argumento, con la trama, pero quiero decir, te has perdido la puta guerra por debajo. Y eso es algo que me gusta. Quiero decir, me frustra a ratos, porque entro muchas veces a los números de Pretty Deadly como si estuviese leyendo a mi tebeo número 1 de superhéroes hecho 100.000 veces. El número de Spearman de esta semana, sí. Y entonces, pues fracasas y te das cuenta a la mitad del número de que no estás leyendo bien. Ciertos vicios. Es como no llevas 10 páginas y no te estás enterando de nada. Normal. No puedes afrontar según qué lecturas de según qué maneras. Vale, hombre, siempre puedes hacer lo mismo que hace uno que yo me sé con los libros de Juego de Tronos y cada vez que sale un volumen de Pretty Deadly es leerte todos los previos. Que tampoco sería una mala idea teniendo el tiempo. Hombre, lo bueno es que establece ya un mood, un humor, una atmósfera de lectura. Ya estás como metido en el rollo. Desde luego a mí es algo que me encanta, lo que es Pretty Deadly, ese tipo de decir, bueno, establecer mi antes y después, tirar el móvil por la puta ventana y ponerme a leer algo con... No lo digo por la complejidad, en ocasiones también simplemente porque sea un tocho bien gordo y sea una lectura larga. Porque acostumbrados a ese devorar de grapas analógicas o digitales, a veces adquieres según qué ritmos un tanto extraños de lectura. Y después, pues bueno, en Barrios a mí me gusta, quiero decir, me atrevería a decir que haga lo que haga. Bueno, haga lo que haga, no, pues algún día igual sacará algún tebeo que no me guste, o algún dibujo que no me cuadre, o alguna cosa. Pero hasta la fecha. Y eso que reconozco que tampoco es el suyo un estilo... No es tu rollo. No es mi rollo, pero hay una especie de... Para mí tiene como un poco de imán. No sé, igual es una cuestión, una mezcla de varias cosas. Es también igual un poco psicológico. ¿Viste la portada alternativa que ha hecho para Dai? Sí. Qué maravilla. Sí, es como... Pues es tu rollo. A ver, también reconozco que mi aprecio por algunos autores y autoras a veces tiene mucho que ver también con lo que sé de ellos o lo poco o mucho que conozco, que hoy en día te permite conocer las redes sociales, lo que hacen, lo que dicen, etcétera, etcétera, y a veces eso también a mí me influye. Se mezcla un poco. Se mezcla un poquito y, joder, pues hay una serie de gente que... No sé, pues acabas diciendo, bueno, esta gente es profesional, esta gente hace las cosas bien o intenta hacer las cosas bien y tiene una ética de trabajo y tiene unos objetivos claros y pues a mí me resulta muy complicado ese tipo de gente no valorar el trabajo que hace, a veces incluso independientemente de lo que me guste o no me guste. Suele coincidir, por suerte, que normalmente me gusta y me gusta mucho el trabajo que hacen, pero siempre está ahí esa idea detrás, ¿no? También de decir, esto es de alguien comprometido con el trabajo que está haciendo y que pone tiempo, ganas, esfuerzo, etcétera, etcétera. Y bueno, pues no digo yo que los demás no lo hagan, por supuesto, la gran mayoría de artistas lo hacen, pero bueno, en este caso tengo la seguridad, es como la seguridad kármica de que ha habido mucho curro detrás de este tebeo. Hombre, es que cuando te metes en obras Creator Owned, pues...
Pues un número más de Pretty Deadly de Rat número 1, con el incombustible equipo de Kelly Sue DeConnick, Emma Ríos y Jordi Belair para Image. Y vamos a terminar con otro TVO de Dark Horse, curiosamente titulado Triash, supongo que se pronunciará Triash número 1, que está creado por Philip Sevy, que sí, es el guionista, artista, colorista, rotulista, todo. La palabra creo que existe como préstamo en castellano, así que si quieres decir triaje, adelante. Triaje. Sí. No me gusta demasiado. Tal cual. ¿Verdad? Es lo que hay. Si no recuerdo mal, a ver, la definición igual es un poco así, porque yo de médico tengo más bien poco, aunque mi apodo tenga doctor por delante. Es el procedimiento de estabilizar y de tratar a pacientes. Vaya, si no me equivoco, por ahí van un poquito los tiros. Bueno, depende. Aquí la Wikipedia me dice que triaje con J... No, con J no. Ya. Es que triaje con G como que no me quieren contar. Por cierto, cosas. miniserie 1 de 5. Que estoy viendo ahora en la portada que no me había fijado. Ah, vale. Así que ya establece unas fronteras. El TV de ciencia ficción hasta donde quiere llegar. Y tengo mis dudas a la hora de la sinopsis, de hasta qué punto... algunos elementos de la sinopsis son spoiler y hasta qué punto otros no. Yo te lo ahorraría diciendo, pues a mí ya me han visto y ¿para qué necesitas saber de qué va? Pero sí, a ver, es complicado porque el propio texto del catálogo Previews spoilea el primer número o parte del primer número, con lo cual debatir si es un spoiler o no cuando ellos mismos en el texto de Previews lo dicen es un poquito raro. En este caso tenemos a una devota enfermera que, pese a las dificultades de su trabajo y problemas que tiene en él, es una convencida de su trabajo, que en un momento dado se despierta en una especie de planeta alienígena, acompañada de pues otros dos personajes a los que vemos anteriormente un rato en el TVO, que son por un lado una superheroína bastante borde y por otro lado una superviviente de algún tipo de futuro postapocalíptico bastante pragmática. ¿Cómo mierda se ha acabado nuestra protagonista y quién es toda esa gente y a dónde va el TVO? Queda más o menos perfilado, pero tampoco mucho para cuando el TVO termina. El problema está en que las circunstancias de todo ello, de cómo establece esta estructura de ciencia ficción más o menos abundantemente recorrida, no importan tanto cuando el propio ritmo del TVO y la propia manera de ser del TVO no añaden nada nuevo. A mí no es un TVO que me haya gustado. Las cosas como son. Me parece que es... O sea, que su premisa es innecesariamente complicada y que hay maneras menos retorcidas de explorar los temas que creo, porque ni siquiera estoy seguro después de este primer número, quiere explorar el TVO. Me resulta a ratos un poquito cargante, demasiado serio o demasiado simplemente aburrido o como muy todo el rato igual el desarrollo para lo que aparentemente quiere al final contar. Nos fragmenta la historia, tenemos como 3 personajes, luego se juntan, los vemos interactuar un poco, tenemos un girito y un cliffhanger al final y, hombre, pues estructuralmente quizá no hay nada que a priori pueda parecer súper, no sé, súper llamativo o algo que pueda llamar la atención por estar un poquito así cogido por los pelos, pero la ejecución es un tanto mundana, es un tanto, quiero decir, carece de personalidad o estilo o algo que lo haga, no sé, llamativo, distintivo. No es un TVO especialmente gracioso, tampoco es un TVO súper dramático, es un TVO que está ahí en una tierra de nadie muy incómoda en muchos aspectos, para mi gusto. No sé, mi problema no está tanto con que se complique la vida o no para hacer según qué introducciones o presentaciones o que la premisa le condicione de una u otra manera. Mi problema en general es que el TVO se ahoga él solo. Quiero decir, aprovecha muchísimos lugares comunes el TVO a la hora de presentar según qué personajes. Cuando tiene que presentar a nuestra protagonista,
la vemos en circunstancias más o menos dramáticas, más o menos cotidianas, con lo cual ahí tenemos una base en común que hace fácil entender su día a día. Cuando presenta a una superheroína más o menos borde, más o menos abrasiva, pero dentro de los estándares superheroicos con sus antagonistas, equipos, etcétera, que pueda presentar, se basa en muchísimos lugares comunes. Con lo cual podemos entender fácil a ese personaje cuando presenta a una superviviente postapocalíptica, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir, los personajes no van mucho más allá de lo que cabría esperar que van una vez que los has visto 3 viñetas. Pese a eso, las introducciones se hacen demasiado lentas. Las situaciones son demasiado explícitas. Para colmo, salvo en algunas circunstancias tensas de acción posteriores del TVO, todas las situaciones de nuestra protagonista van acompañadas de 1,5 kilotón de captions que ralentizan toda la situación y que además tampoco sirven demasiado, porque precisamente tu propia escena inicial que has decidido plantear nos muestra a la protagonista en el trabajo, en una situación cotidiana. Nos muestra a la protagonista en una situación extraordinaria que pone a prueba su voluntad de hacer el trabajo, y luego nos la muestra lidiando con las consecuencias de cómo se desarrolla esa acción ya en su casa. Cómo reacciona en esos 3 momentos y cómo se comporta en esos 3 momentos ya dan a entender todo lo que hace falta dar a entender en esos captions, en esas escenas. No hace falta que insista sobre lo mucho que le gusta el trabajo, lo devota que es, las tensiones que pueda tener en casa con su pareja. Quiero decir, hay un montón de mierdas que se pone a explicitar en captions que lastran el TVO de sobremanera, que no son necesarias porque las estás viendo en página. En otras circunstancias hablaría de que haya tensiones entre el guionista y el dibujante, pero es que aquí son la misma persona, con lo cual no entiendo muy bien si es que necesita explicitar según qué cosas porque no hay una confianza, o simplemente porque quiere dejar según qué cosas ultra claro. Pero cuando está pisando tanto puñetero tropo en todo el TVO, yo no entiendo que sea el TVO tan pesado. A ver, mira, este TVO tiene, tal y como está estructurado, un objetivo que tiene que cumplir, y es que cuando llegues a su última página quieras seguir leyendo a los personajes, porque previsiblemente la interacción entre los 3 personajes principales, o la protagonista y sus 2 secundarios, coprotagonistas, llámalos van a ser el eje sobre el que va a girar la historia, y por lo tanto necesitas establecer de alguna manera o misterios o dinámicas o contrastes o algo que resulte atractivo. Yo llego al final de este TVO y te importa toda una mierda. Me importa toda una mierda. Es como, pues hasta la vista, comediantes. O sea, y has tenido tu número de páginas importantes, has tenido tus 20 páginas para quizás no hacer un buen trabajo presentando a todos los personajes, pero sí hacer un buen trabajo presentándome un esbozo de por qué va a ser interesante seguir a estos personajes. El problema es que el TVO lo lastran las dos cosas. Por un lado, pasa demasiado tiempo explicitando cosas que se podrían dar por sabidas porque son típicas de los 3 géneros, entre comillas, que maneja, que es un slice of life, una cosa superior con una cosa postapocalíptica. Y luego, por el otro lado, la secuencia de acción, metatrama, explicaciones, roces, fricciones entre las protagonistas, etcétera, es en general un puñetero despropósito. Por un lado, según qué escenas son innecesarias porque te interesa más capitalizarlas en el cliffhanger, lo cual es extraño porque intenta capitalizar una misma situación por duplicado el TVO, lo cual hace que no termine de funcionar. Y luego, por el otro lado, toda la secuencia de acción relativamente prolongada no añade nada, no aclara nada, tampoco presenta un antagonista que pueda ser de interés o una dificultad intrigante que sirva de barrera para nuestras protagonistas. No, es otro problema genérico más, como genéricas son muchas de las situaciones del TVO, y pese a todo es un TVO tedioso como el solo. No me ha funcionado para nada. No, a mí tampoco me ha funcionado, la verdad, este triaje. Número 1, que sí, he encontrado por aquí algo que tiene que ver con los cuidados médicos, ¿verdad? Sí. Decías. Sí. Aparte es un juego de palabras porque el TVO funciona como funciona, pero... y personajes y bien. Una palabra francesa que significa triage. clasificar, seleccionar o elegir. Sí.
En ¿A quién atiendes primero por la gravedad y eso? Representa la evaluación rápida de los pacientes y su ubicación en la lista de espera para la atención médica. Todos los días aprendemos algo. A veces según hacemos los programas incluso. Muy bien, pues Triage o Triaje número 1 de Philip Seppi para Dark Horse. Con esto acabamos lo que vienen a ser las novedades y entramos ya de lleno en Los Irresistibles. No solo de novedades vivimos los doctores. También leemos otras colecciones. Y aquí están, porque nos encantan, los irresistibles de la semana. Bueno, pues los irresistibles de la semana, que esta semana además pues me toca abrir fuego, me parece, ¿no? Sí, te toca empezar y a mí ya me tocará terminar con los irresistibles. Me toca empezar porque esta semana ha salido el número 39 de Birthright. ¿Cómo me gusta esta colección? De vez en cuando soy gente de poca fe, igual dudo un poco de Flaqueas. Ella, pero... Joder, además esta semana no hay Batman que le robe el primer puesto en los irresistibles, nada que empiece por A. Nada, no. Me encanta esta puta colección, en serio. Es una pasada. Está súper bien. Los personajes son todos una puta fiesta. O sea, son todos una puta fiesta de mucho cuidado. Es decir, todos, cuando empiezas a leer el TVO y empiezas en los primeros números, los primeros 6, 7 números, como que todos te parecen, al menos los que tienen que ver sobre todo con la parte un poco más fantástica, porque son un poco como clichés con patas, como, bueno, pues el malo, el bueno, el que ayuda al bueno, el compañero de, la hija de, el tal cual, y luego tienen unos traumas todos, están todos fatal de lo suyo, todos tienen sus movidas, sus cosas, sus backgrounds, el background del background, y la verdad es que está muy bien y sigue estando dibujado de una manera, o sea, fantástica. Hay algunas páginas que son un deleite de muchísimo cuidado. El color también en este TVO es la pera limonera, o sea, está muy bien, y además está empezando ya a transitar el terreno de, pues no tengo ni puta idea de lo que puede pasar aquí, o sea, es como ya argumentalmente es como, bueno, ya has agotado como lector todas las posibles vías que tenías de por dónde puede ir la cosa o qué podía pasar o con qué personaje podrían liarse ahora o con qué... Digo, no, todo eso ya ha pasado, todo eso ya hemos contado. Ahora estamos empezando a ir ya por cosas loquísimas. Otra dinámica, sí. Lleva 39 números ya, con lo cual no sé si tendrá un final planificado, algún tipo de final a la vista, pero... Pues no lo sé, supongo que sí. Pero, tal y como funciona esta colección, es decir, pues podría acabar en 4 números y... Sí, o durar muchísimos más. O durar 20 más. Ningún problema. No lo sé, pero muy bien. Birthright número 39 ya. ¿Y qué? Muy bien también Buffy, de Vampire Slayer, número 8. Sí. Sí, ¿no? Sí, a ver, a mí me gustó el TVO, pero muy bien Buffy, seguro. Bueno, a ver, a Buffy le va regulín. No me refiero a eso, me refiero a si no te ha generado algún roce el evento / crossover en el horizonte. El evento / crossover en el horizonte. No has visto el checklist, ya vale. Entonces soy el proveedor. Eres el portador de malas nuevas. De malas noticias, sí. No te habrás fijado en la portada entonces porque tiendes a ignorarlas. Tienes un Hellmouth Prelude en la portada de este número. Sí, bueno. El número como tal es un número de esos de Buffy que está guay y termina con su cliffhanger y sus cosas locas y sí, es verdad. Don't miss an issue of Hellmouth. A Buffy an Angel event. Sí, habías dejado de leer Ángel, pero... Joder, machos. Ya os vale. Pero ¿y ahora qué? Esa es la duda. Ya os vale, pavos, ya os vale. Bueno, a ver, es fácil. En octubre sale el número 1 de Hellmouth.
si te hace gracia, pues igual puedes retroceder y leer 1 o 2 números más de Ángel. Y si no, que pues... no va a ser una historia que se va a contar en Buffy y Ángel a la limón. No, Buffy 8, va a tener Ángel 5, Hellmouth 1, Ángel 6, Buffy 9, Hellmouth 2, así hasta 5 números de Hellmouth. ¿Por qué os empeñáis en copiar lo peor que tienen las grandes? En plan, no, un evento independiente, pero luego los números de tie-in, sí, que iros por ahí. Por eso te hacía la pregunta y por eso me extrañaba, porque, a ver, sobre todo en esto, que es una reimaginación, por decirlo de alguna manera, un relanzamiento, un reboot, otra cosa basada en la serie de Buffy, o cuando se trata directamente de adaptaciones de series de televisión o este tipo de cosas, como que lo acepto fácil. Y es curioso porque es algo súper típico, los temas de superhéroes, que me raspa mogollón, pero normalmente es algo que me hace mucha gracia en la tele. Cuando estoy viendo más de una serie procedimental y tienen un crossover en 3, de repente me pongo como un niño pequeño, en plan, va a salir fulanito en la serie menganito, y me gusta que se crucen porque de alguna manera también el formato lo permite que las dinámicas entre personajes cambien un poco y sean graciosas, porque son personajes que no se relacionan entre sí, y de repente toda la experiencia se suele ver limitada a 43 minutos, o si el capítulo es doble y tiene un lugar en cada una de las series, 86, y ya está. Con lo cual, cuando sucede en TVOs me rasca muchísimo, son meses y meses y meses de los TVOs como atrapados. Ahora bien, aquí imagino que los equipos titulares se mantendrán. No sé quién llevará Hellmouth. No tengo ni idea. Pero de lo malo son 2 series que ya leo. Y son 2 series que ya leo y una miniserie más. O sea, decir que tampoco no tiene por qué generarme trauma. Es como cuando sacaron los de Marvel el Star Wars Vader Down. Y es como, pues leo Star Wars y leo Darth Vader. Leerme una miniserie con Vader de 5 números no va a matarme. Pues estoy leyendo que Hellmouth 5 issue miniseries de Jordi Belair y Jeremy Lambert escribiendo, y la artista Eleonora Carlini. Uh-huh. Pues ya digo, como sigo las 2 series me da un poco igual. Pero tú que dejaste Ángel, por eso quería saber en plan, cabrones. Igual se puede leer solo Buffy y ya está, no tengo ni idea. Bueno, a ver, esto es como todo. Si la historia me lleva de manera natural de un TVO a otro y no me rompe las pelotas por el camino, queriendo meter su propia agenda de la colección de Ángel aquí muy fuerte para que... La sensación de que te estás perdiendo algo, vaya. Eso es, pues... Hombre, eventualmente iba a suceder, porque... Sí, claro, porque ¿para qué tienes las 2 colecciones y no las vas a hacer juntarse nunca? Pues... Me sorprende lo pronto que está sucediendo. Sí, quiero decir, yo le hubiese dado al menos un añito de vida para que respiren un poco las colecciones, y luego ya, si quieres montarte esta merienda de negros, o bueno, es una expresión igual un poco afortunada, si quieres montar todo este follón y después incluso unificar las 2, porque eres así, ya desde una colección de Buffy and Angel, pues dices tú, bueno, oye, pues mira, es tu problema, es tu editorial, son tus personajes, haya cuidado. No sé qué planes tendrán. Hombre, a ver, el lector de Buffy, que este ya es el número 8, que sirva de preludio, me parece temprano, pero bueno, el lector de Ángel, que pase un arco, pasen 4 meses y el quinto sea de preludio de un crossover, ya es la hostia. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, el número en sí está gracioso, está bien. Es un número de Buffy normal y corriente que al parecer, pues al final, pues tiene un gancho para otra historia. Buffy, fiesta de Halloween y López pasándoselo en grande como los personajes. Quiero decir, a mí me da mucha risa. ¿Qué podría salir mal? A mí me ha hecho mucha gracia, no sé. Y además he leído por ahí en Twitter de que hay algún autor al que le ha hecho algún... al que le ha metido en el TV, pero no recuerdo ahora quién era. Se me ha olvidado. Sí, algo visto en Twitter, pero de pasada, porque estaba liado a la mañana y no me he fijado. No recuerdo. Y encima es que estoy viendo el dibujo y digo, sé quién eres, es decir, soy capaz de ubicarte visualmente como persona, no como dibujo, pero no me acuerdo de tu nombre, ahora mismo tío. No caigo. Ya lo siento.
¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Bueno, pues bien, Buffy the Vampire Slayer, número 8, ok. ¿Y qué pasa con los campeones? Que a estos les queda un telediario. Champions número 9. Pues sí, 9 de 10 concretamente. La maldición de los campeones sigue vigente y siguen recibiendo volúmenes cortos, entre comillas, / casi miniseries. Y pues las cosas se han puesto peleagudas y tenemos la clásica, no exactamente pelea interna, pero más o menos sí, con sus circunstancias dramáticas. Y pues una vez que se solucione este asunto, se solucione como solucione, en el siguiente número se acabó, porque el siguiente número es el último. Es una pena, porque era la clásica colección que cuando la veías empezar daba esa sensación de decir, joder, esto cuando tenga muchos números va a molar mucho, porque les va a dar tiempo a explorar su amplio reparto. Tal y como está ahora, que tiene un arco potente al principio, algún que otro giro o pequeño número dedicado a personajes específicos en medio y este puto follón al final, pues la serie ha quedado muy frustrada y también para el lector bastante frustrante. Es una pena. Sí, va a ser la colección que todo el mundo se va a acordar por aquella cosa del primer arco y que todo el mundo... Los 4 gatos que la leyeran, imagino. Exactamente, y que todo el mundo que llegue hasta el final se va a acordar por la excusa aquella para que Anova cosas. No parece conseguir los campeones en sus distintas encarnaciones la suficiente tracción. No parece haber un interés por estos personajes, unos u otros, como equipo a largo plazo. Porque sí, es bastante gracioso imagino que porque será una cuestión de ventas. Más o menos, en fin, al menos los primeros espadas del equipo tienen una salud bastante buena, creo. Es raro, no hay manera de replicar algún tipo de éxito ni de otras situaciones de la competencia con Titanes y con sus cosas. No consiguen encontrar la fórmula y es una pena. A veces me da cierta sensación de que al lector de Marvel le importa una mierda a los personajes nuevos. Uno, le importa un poco una mierda a los personajes nuevos, y dos, como que aquí no hay sitio para más equipos. Quiero decir, tienes los Vengadores y tienes los X-Men. Los lea quien los lea. Y tienes los X-Men. Y si eres el rarito como yo, pues igual tienes algo de Defensores de vez en cuando. Y ya está, porque bueno, pero hasta ahí es hasta donde vamos a transigir y porque viene de los 70. Ahora que han vuelto los 4F tienes otro slot menos de equipo. También, pero bueno, los 4F es su propia cosa. Su propia cosa, no es tampoco propiamente un equipo superheroico. Bueno, ocasionalmente tiene alguna rotación que... Sí, pero es eso, me da la sensación de que no hay intereses, como no queremos más grupos, y ya tenemos a todos los que queremos en los Vengadores, que también hay que reconocerlo, de unos años a esta parte se ha convertido en una puta fiesta donde rota todo Cristo. De hecho, los Vengadores. Los campeones son parte nació como los personajes saliéndose de los Vengadores porque no están contentos con la forma de llevar las cosas. Ajá, correcto. Bien, pues, normal, que era lo que hacía gracioso el arranque de la colección de los campeones, que era como, no necesitamos a los mayorzotes y tal. Es la maniobra que os den por saco, no somos solo Sidekicks / Charles Xavier es un capullo, sí. Exacto. Y no nos vamos a la costa oeste, pues porque en algún momento hicieron también una colección de Vengadores de la costa oeste. No nos vamos a la costa oeste porque los equipos que acaban allí también acaban condenados a la cancelación. Sí, una pena, es lo que hay. Vale, ¿qué más cosas aparte de este Champions número 9 de 10? Pues por supuesto la colección más risueña del mercado del cómic mainstream actual, Die número 7. Risueña y alegre y llena de optimismo, sí. Me encanta esta serie, me parece una puñetera maravilla. Y si en el número 6 estaba enfocado en una serie de conceptos en cuestión, el 7 abraza a otros, abraza un horizonte distinto y una serie de temáticas y de personajes distintos y la manera de enfocarlos. Y me parece que es una puñetera maravilla de serie y ya a estas alturas me lo creo todo. O sea, dámelo todo, déjame saber más de los personajes, crea más fricciones, crea más momentos incómodos y dame más humanidad desatada. Me encanta conceptualmente esta colección. No creo que haya ningún personaje que me caiga bien, ningún protagonista que me caiga bien. A ver, los hay que me caen más neutros. Puedo empatizar con todos, pero puede causar ese síndrome, sí. Pero es como, vosotros estáis condenados al dolor y a la pena y a llevaros mal entre vosotros y a acabar como la mierda. Pero bueno, mientras tanto las historias son interesantes, son divertidas, son intrigantes, son humanas. La verdad es que, joder, tienen muchísimas virtudes. En unas cuantas ocasiones hemos podido ver
no exactamente lo peor, pero en parte sí, de estas personas, con lo cual en ocasiones también es difícil que te caigan bien. Es posible que sí, que alguno de ellos, como Matt, pueda entrar en terreno neutral porque está ahí cargando el peso de sus mierdas y de las mierdas ajenas. Y bueno, pues ya le tocará el momento también, pero sí. Pero el resto, madre mía, los quiero un montón, pero y son para darles una paliza en ocasiones. Y es una fiesta la colección, es como estrujar todas las referencias que tienes en tu cerebro de determinadas cosas, pasarlas por una Turmix, cambiarles el color, cambiarles la ropa, volverlas a pasar por la Turmix y volver a vestirlos en la oscuridad, y los sacas fuera y a ver qué sale. Sí, respecto al TVO, Kieron Gillen tiene un texto muy cortito al final que me ha hecho muchísima gracia, que enfoca bastante bien algunas de los enfoques o sea, explicita bastante bien algunos enfoques del TV, me ha hecho muchísima gracia y contiene alguna referencia bastante cómica que todavía es aún más graciosa con el propio cliffhanger que tiene este número. Bueno, pues no suelo tener normalmente estómago para leerme después las parrafadas del Gillen pero vaya, si ayudan un poquito a dar contexto, pues siempre está bien también. Es como tener mini entrevistas a sí mismo de vez en cuando. Es como la newsletter. Vale, pues Dai número 7, que sigue con un paso firmísimo. No sé hacia dónde, hacia alguna especie de puto futuro. Desastre. Estaba pensando que esta colección le debería de gustar mucho a Lafu, ¿no? A David Lafuente. Porque es todo el destrozo, ¿no? Porque es todo el destrozo y la bajona y... Tal vez. No es gótico, pero sí. De hecho Gillen ya definió el elevator pitch de la serie era Goth Jumanji. Sí. En fin, vale. Empezamos a entrar en territorio Dr. Snack. Doomsday Clock número 11 de 12, anteúltimo número. Sí, es un poco bochornoso que esto sea territorio Dr. Snack por asociación, digo, no porque no, es lo que hay, tú no la lees, yo sí, es lo que hay, pero es bochornoso porque es un TV especialmente malo. Es decir, no la colección como tal, porque la colección ha tenido sus altibajos y ya hemos hablado de ellos y es una montaña rusa de despropósitos, pero este número es nefando, es horrible. Es todo lo... No sé si todo lo malo de Watchmen, porque hay según qué cosas de Watchmen no exactamente buenas o ciertas herencias o ciertos legados que no están presentes en este TVO. Pero todos los vicios horribles que podrías contraer si de repente un día te levantas en la mañana y dices, joder, quiero hacer Watchmen 2, no exactamente, pero buah, y lo quiero cruzar con un evento DC y va a ser la hostia. Los errores más comunes que podrías cometer y la cagada más gorda que podrías cometer, algunas de ellas están contenidas en este puñetero número. Es un puto desastre. No voy a entrar en spoilers ni en especificaciones, pero buena parte del número es monólogo de malo. Oh my god. Hasta el punto tal que hay más de un malo haciendo monólogo aquí. Pero eso ya es otra puta dimensión. Es una fractal de errores. El número es terrible. Tengo muchas ganas de ver cómo termina en este despropósito una vez que salga el último número dentro de, no sé, 500 meses o cuando cojones salga, porque los retrasos le están haciendo un daño terrible a la colección. Eso también es cierto. Pero yo que estaba relativamente optimista con lo... ¿De qué tipo de retrasos hablamos? De publicación, editoriales. Quiero decir, estaba más o menos contento porque me lo estaba pasando bien con algunas de las desfachateces de la colección, aunque no me lo estuviera tomando muy en serio, pero este número es un puto cráter. O sea, es que es el desánimo hecho número. Es asperísimo de atravesar, tedioso como el solo, contiene una cantidad enorme de explicitaciones y gilipolleces tremendas, contiene además una de las peores caracterizaciones de la galaxia de un personaje de Watchmen jamás hechas, y al menos ya solo queda que termine. Terrible. Un penúltimo número realmente desastroso. Nada, no digas más porque me estás dando ganas de leerlo. O sea... Joder,
casi te lo recomiendo. Es que... Porque es todo un espectáculo. Es que me lo estás pintando como ven aquí, que esto va Madre a ser, mía. vamos, Ya un derrumbe. Si no, te lo comento con spoilers fuera de antena, porque tela. Vale, ok. Dejamos, por lo tanto, hombre, no voy a decir tampoco del todo inesperado tropezón en el anteúltimo número de Doomsday Clock, pero esperaba algo con un poquito más de entidad, quizás. Madre mía. Vale, y nos vamos al número 3 de Lois Lane. Lois Lane número 3 de 12, que pues sigue las aventuras de nuestra intrépida reportera intentando desfacer entuertos. Sí, una cosa simplemente comentar que el 12 de Doomsday Clock estará en los irresistibles porque es el último. Y ya, porque si faltasen más números, esta colección abandonaba la lista ipso facto. ¿Insinúas que si esto llega a ser el número 2, hasta ahí llegas? Sí. Vale, ok. Era por aclarar el nivel de cualquier número que fuera que no fuera este. Eso es. Vale. Ok, ¿y Lois Lane qué? Lois Lane mola. Lois Lane mola porque además consigue funcionar. Pues bordea terriblemente también ser un poco noir, ¿eh? Sí, pero consigue acertar con el eje central del número. Es como tiene sus misterios y la trama se sigue moviendo de fondo y algunos de los personajes secundarios tienen sus momentos y sus misterios que habrá que aclarar. Pero el TVO tiene un corazón más o menos claro, que es Lois y su relación con Clark, y es esa relación y las tensiones que hay en torno a la situación las que el TVO decide explotar, y en ese aspecto se mueve con una comodidad pasmosa. Luego tiene sus cosas y sus cliffhangers y alguna de estas cosas más peculiares y más propias de un TVO de superhéroes, pero el corazón del TVO, que es esa relación, lo explota de maravilla. Sí, no sé hasta qué punto... A ver, evidentemente Clark forma parte de la vida de Lois y es una parte bastante inseparable, pero no sé hasta qué punto no es un poquito supeditar pues esta colección de Lois en la que no para de salir Clark. Bueno, o Superman o quien coño quieras que salga. Vaya. Sí, a ver, es complicado. Es complicado y sigue siendo ella el personaje con agencia, la que tiene la voz cantante y demás, con lo cual no tengo ningún problema excesivo. Sí, también es verdad que es el número 3, quiero decir, pues... Sí, no es el equivalente al que solemos quejar a veces de, hombre, mira, el cameo obligatorio de Batman. No estamos hablando de esas circunstancias. No sé, a ver, a mí es un TVO que me gusta mucho, aunque reconozco que entre número y número para cuando llego en realidad no me acuerdo muy bien de qué diablos estabas investigando. ¿Qué estabas investigando exactamente? Y, hombre, pues por una vez los textos del principio, haciéndome un pequeño resumen, me suelen ayudar, y sobre todo la primera página en la que digo, sí, es verdad, había pasado esto, vale, a ver, el misterio en cuestión es tan opaco. La serie va a ser de 12 números, el número 3 de 12. Y la serie, por lo menos por ahora, tiene tanto peso lo personal y el personaje de Lois Lane y cómo lo están desarrollando, que el resto pasa a un segundo plano. Con lo cual, cuando hay tanto TVO a la semana y te toca el siguiente número, estás aquí por la atmósfera y por el personaje, no por el misterio. Realmente. Entonces, en ese caso es un TVO. Igual por eso me está entrando mejor pese a lo noir, porque el caso está, entre comillas, por ahora en un segundo plano. Sí, también he de reconocer que pues el TVO tiene uno de los finales más un poco ridis que he leído en bastante tiempo. No digo que no tenga cierto sentido, no pueda tener cierto sentido, no digo que sea una catástrofe en ciernes, ni mucho menos. No, y cierta levedad puede explotarse de manera interesante en ese TVO. Sí. Pero me ha hecho entre mucha gracia y un poco de facepalm la última página. En plan, no tengo muy claro qué hacer, si echarme una risa o echarme las manos a la cabeza. A mí me ha hecho gracia. Me ha hecho gracia porque después de un TVO en el que a Lois le toca lidiar con ciertas estupideces de su marido, luego el final del TVO termina como termina, con lo cual es como, ¿en serio? Quiero decir, en serio, esta es mi colección, joder. Es que uno nunca acaba de lidiar con ciertas cosas. Es que... A mí me ha hecho mucha gracia, pero habrá que ver cómo se desarrolla el cliffhanger en el siguiente número antes de ver la dirección en la que va. ¿Qué más cosas? No One Left to Fight, número 3. En realidad hemos puenteado el número 2.
A ver, Sí. hemos puenteado, no hablamos en ese momento. Cayó en el mes veraniego del caos y la ausencia de Esta era la programas. colección, aquella colorista acerca de un héroe que había salvado el mundo con ciertas reminiscencias góticas. Es lo más cerca que puedes estar de hacer un homenaje o cierta sentida resonancia con Dragon Ball sin hacer un TVO de Dragon Ball o una parodia de un TVO de Dragon Ball, etcétera, en un universo en el cual nuestros héroes y sus familias están un poquito sin rumbo una vez que pues los grandes males del universo han sido derrotados. Pues a ver, es un TVO que me resulta simpático, pero la verdad es que llevamos ya 3 números y pues tampoco es como... Pues te leo porque eres muy fácil de leer y pues tus personajes en general me caen simpáticos y tienes buen ritmo. No sé muy bien exactamente hasta dónde llega el calado real de lo que me estás contando. Pero... Está algo carente de rumbo y el que no tenga una meta clara desde el principio es algo extraño. A ver, ha explicitado ya que bueno, pues hay ciertas condiciones problemáticas con nuestro protagonista y por ahora está ocupado presentando a los personajes y afortunadamente no está cayendo en el error de explicarnos las aventuras y desventuras del pasado de cada uno de ellos, que serían como eso, como hacerte una sinopsis de 300 números de Dragon Ball, sino que realmente nos está dejando ver qué es lo que hicieron sus personajes, cómo funcionan, cuáles son las relaciones que hay entre ellos, a través de lo que sucede en las páginas ahora, que es lo que importa. Importa cómo esté su relación ahora. No importa que hace 200 números ficticios de las series fueran enemigos y hace 150 se unieran para derrotar a un enemigo mayor, no, todas esas cosas no son necesarias para el TVO ahora. Con lo cual en ese aspecto ayuda a esa ligereza y a llevarlo muy muy bien. Y a centrarse en lo importante, que es la relación problemática que tienen entre ellos y las fricciones que tienen entre ellos, y sí, imagino que eventualmente las podrán superar o no de cara a ver cómo se enfrentan a los problemas que pueda haber, que no está muy claro tampoco cuál será el ángulo en el que aparezcan esos problemas. No me acabo de decidir respecto a... lo que pienso a veces de algunos desarrollos argumentales que tienen de lo que pasa en los números. Quiero decir, porque por un lado, pues me gusta cómo está tratado, por otro lado me parece que es a veces la historia de siempre, una historia súper prototípica, una cosa súper esperable, con muy poca sorpresa. Pero por otro lado, normalmente los diálogos están bien ajustados. Cuando un personaje tiene que ser un poco hiriente es lo necesario, tampoco sin pasarse. Cuando, es decir, las relaciones entre los personajes me cuadran, están bien, pero también me parecen un poquito como lo de siempre. Entonces, no sé, a mí los personajes están muy bien. Evidentemente hay terreno común y puedes caer según qué tropos porque tiene esa familiaridad con el género en general del manga de mamporros, y con Dragon Ball en particular es el territorio más cercano. Entonces en ese aspecto es imposible que ciertas cosas no se vean como clichés, como tropos o como ciertos recursos y lugares comunes, pero para mi gusto acierta tanto con la caracterización y acierta tanto con cómo quieren montar según qué escenas, que le tengo mucho cariño a la colección y que en ocasiones me da esa sensación de qué hubiera pasado si realmente hubiera habido... A ver, la opción no era posible porque A, Toriyama no estaba interesado en el asunto, y B, la Shonen Jump no es el lugar para hacer según qué cosas, porque el público es el que es y la revista es la que es. Pero ¿qué pasaría si realmente se hubiera hecho algo así en Dragon Ball después de introduce aquí la saga que consideres que debería haber sido la última? No voy a entrar a debatir esa mierda. No, claro, porque no hay debate después de Freezer, punto final. Y ya a eso iba, es como pues... Salvo que quieras meter hijos en medio, entonces haces después de Cell, pero... Si después de... Más hijos, quiero decir. Es como si después de eso hubieras dicho, vale, no más malos. Ahora cómo lidia esta gente hipertocha capaz de lanzar putos rayos con su puto día a día y las movidas que hay entre ellos, que hay movidas que has soslayado, pero joder, tienen unos problemas y unos dramas entre ellos que alucinas.
sobre todo cuanto antes cortes, en este caso. Eso precisamente es lo que explota esta serie y por eso esa es una de las razones por las que me está gustando. Bueno, veremos a ver cómo va avanzando. ¿Qué tal le va, por otra parte, a nuestro policía del espacio, a The Green Lantern número 11? Pues zanjando una chifladura súper loca que le ha durado como un par de números y tal, con flipadas multiversales y movidas chifladísimas. Básicamente termina además con una gran amenaza y con las promesas de que el siguiente número es el final de la temporada. Tal cual, season finale. No creo que indique el final de la serie, pero no tengo ni idea. Vamos, que va bien. Sí, a ver, se sigue ajustando mucho al ritmo de una procedimental, pero claro, los conceptos que tratan son ciencia ficción hiperloca. Con lo cual hay un equilibrio y una mezcla de géneros bastante extraña que me gusta. Vale. Otra colección que va a alcanzar ya pronto las 2 docenitas, de Immortal Hulk, número 23, esta semana. Ay, madre mía, ¿cómo te has quedado? Me he quedado más a gusto que un 8 con este número. Es decir, pues sigue siendo la colección que viene siendo pues ya 23 números. Uh-huh. O sea, una cosa implacable que sabe de manera, vamos, clarísima a dónde va y qué es lo que quiere contar, aunque yo reconozco que la mitad de las veces como lector no las veo venir. Pues como, pues me has pillado. También es cierto que pues juega tanto con la mitología de todo lo que tiene que ver con Hulk y tal, pues que a veces directamente, como no me vas a pillar en calzoncillos si de esto no tenía ni idea. Es como, pues... Pero bien, este es un número quizá... pues más directo de lo habitual, un poquito más puñetero. En parte sí. De puñetes, quiero decir. En parte sí, porque parte del número es una secuencia de acción, pero algunos de los puntos fuertes, de hecho, alguno de los puntos fuertes de interés tiene claro el TVO, que es la secuencia que transcurre en paralelo, que de hecho es con la que abre el TVO, aunque abra con un flashback, y es la que acompaña a ciertos momentos bastante locos del TVO y que consigue hacer un uso, por una vez, no van a ser todo malas palabras sobre los captions, un uso realmente sólido de la narración de uno de los personajes y cuál es su perspectiva ante el terror que está teniendo lugar delante de ella. Sí, en fin, tarde o temprano, si sigue vivo el personaje, pues ya se acostumbrará, porque, quiero decir, es el pan nuestro de cada día en la colección del Immortal Hulk. Sí, no sé yo si según qué cosas te puedes acostumbrar sin perder buena parte de ti mismo por el camino, pero ese es otro asunto. Bueno, pues entonces te convertirás en un personaje perfecto para esta colección. Es posible, un monstruo más. No, está muy bien. De Immortal Hulk número 23, joder. Cómo funciona esta colección. Y hablando de funcionar y de terminar y de cosas, número 45 de The Wicked and the Divine. Sí. Acaba la colección. Último número. La trama, por decirlo de alguna manera, ya terminó en el anterior, ya lo comenté en su momento, y este es un epílogo, tal cual, del cual no voy a vamos, ni enseñarte la portada, porque todo es spoiler. Todo. Estaban hasta hablando del TVO en Twitter, los creadores, poniendo una portada alternativa. Has hecho mal en decirme que la portada es spoiler, porque la portada sí que la he visto, pero no le he prestado ninguna puta atención. Pero ahora, pues estoy empezando a pensar cosas y digo, igual en esa portada, y ya estoy montándome una puta película. Tú verás. Bueno, entonces igual incluso es uno de estos spoilers buenos, que lo disfrutas más por el camino. A ver, spoiler por cómo puede transcurrir el final de la serie y por cómo la naturaleza del mismo epílogo. Pero bueno, estaban intentando evitar cualquier comentario de ese tipo, el equipo creativo, para que la gente entrase muy bien, porque además buena parte de sus lectores, por lo que comentarios, lo estaban teniendo en mucho retapado, en mucho TPB, perdón, o sea, ya con los tomos. Con lo cual querían conservar la serie lo más libre de influencia posible y tal. Pero sí, es un epílogo brutal para una serie brutal
y que ellos mismos han dicho que algo tan largo no nos podemos volver a meter a hacer porque, madre mía, lo que supone a nivel de trabajo, a nivel emocional. Dales un año o así para desintoxicarse un poco, año y medio, sí, ya te digo 45 números, 5 años. Sí, es mucho tiempo, pero como tengan una idea y les convenza... Por ahora parece que van a funcionar relativamente por separado. Hablaban, de hecho, tenían una entrevista relativamente buena en Polygon, que yo hable bien de Polygon manda cojones, pero es lo que hay, en la que hablaban eso, de cómo en parte se han convertido en una especie como de autor gestalt único, entre ellos dos, entre Gillen y McKelvey. Es como, somos personas distintas, joder. Para empezar, decía McKelvey que él no hace chistes de mierda en Twitter, horrible puns y tal. Eso es verdad. Sí, aunque a alguno se le ha colado hoy, pero bueno, con su propio estilo. Y que hablaba McKelvey de cómo eso, su manera de hacer las cosas ha evolucionado en esos 5 años. Igual de haber sido series más cortas hubiera ido su arte en según qué direcciones, pero que claro, tenía que seguir fiel a lo que la serie necesitaba de él y a cómo él quería hacer la serie, con lo cual ha habido ciertos territorios que no ha podido explorar por querer ser fiel a las maneras que él mismo tiene de hacer esta serie. Por eso decían que 5 años es mucho tiempo para estar, entre comillas, estancado, monolíticos, sí. Y qué es eso, que pese a todo, evidentemente ha sido una experiencia acojonante, estaban todos emocionadísimos de despedir la serie, que la gente pudiera leer el final, y que era todo el dolor de despedirse de la serie, pero es eso, que también un poquito de aire fresco hace falta. Sí, ahora mi única duda va a ser, pues, en qué idioma y en qué formato me la voy a entacar, porque sí, esta me la voy a entacar, y tenía una cierta intención de leerla en castellano, pero no sé, yo soy muy tapadurista y... No lo sé. No sé si ahora que ha terminado lanzarán en España otro formato más sin haber terminado el previo. Ya. Esperaré un poco, que después de haber esperado 4 años y medio, porque llegué a leer media docena de números o una cosa así. Básicamente. Igual alguno más, más que el primer arco ya leí, pero bueno, sin más, esperaremos un poco y si no, pues Dios dirá. Pero vaya, esta colección tarde o temprano me la acabaré entacando. Tremendísima y muy recomendable. Es inevitable. Bueno, pues yo creo que con este número ya de The Wicked and the Divine llegamos al final de nuestra lista de irresistibles y por lo tanto también al final de nuestro programa, así que nos despedimos ya y ya sabéis que si así lo queréis podréis volver a escucharnos la semana que viene. Hasta la semana que viene.